Era la reina más famosa de Europa. Y una mañana de 1793 recorrió las calles de París en una carreta descubierta camino a la guillotina. Llegó a Francia a los 14 años con todo y no comprendió casi nada de ello. El año era 1770. La niña era María Antonia Josefa Johanna, archiduquesa de Austria, hija menor de María Teresa, la mujer más formidable de Europa, la emperatriz que había combatido a medio continente por su trono y había vencido, que había dado a luz 16 hijos y enterrado a varios de ellos y gobernado con una claridad de propósito que su hija menor pasaría su corta vida intentando replicar sin lograrlo. María Antonia era bonita y encantadora, y no especialmente intelectual, lo que sus tutores habían señalado con cierta inquietud, y su madre había señalado con bastante más, porque María Teresa comprendía que una niña bonita, encantadora, y no especialmente intelectual, era exactamente el tipo de persona que una corte como Versalles devoraría, viva. Tenía razón. Solo tardó más de lo que nadie esperaba, y al final no fue únicamente Versalles quien devoró. El matrimonio había sido arreglado por razones que nada tenían que ver con María Antonia y todo que ver con la revolución diplomática de 1756. Uno de los grandes realineamientos estratégicos de la historia europea, en el que Francia y Austria, enemigos hereditarios durante 2 siglos, se convirtieron en aliados frente al poder ascendente de Prusia e Inglaterra. Las alianzas de ese tipo requerían ser selladas, y el sello preferido de las grandes potencias era un matrimonio real, y las piezas disponibles eran María Antonia y el delfín Luis, heredero al trono francés. Ella tenía 14 años, él 15. Ninguno de los dos fue consultado. Antes de cruzar a Francia, ella pasó por una ceremonia en la frontera que encapsula, con una precisión que ningún novelista podría mejorar, lo que su vida estaba a punto de convertirse. Le despojaron de todo lo austriaco, su ropa, sus damas de compañía, incluso su perro, el pequeño spaniel que había traído de Viena, le fue arrancado de los brazos en la frontera, porque era austriaco, y la delfina de Francia no podía traer nada extranjero al reino que estaba a punto de habitar. La condujeron a través de un puente, literalmente, de un grupo de funcionarios a otro, y del lado francés había ropa francesa, y damas de compañía francesas, y protocolo francés, y nada, absolutamente nada, que la conectara con los 14 años que ya había vivido. Se quedó de pie en el puente con su nueva ropa francesa, rodeada de sus nuevas damas de compañía francesas, y comenzó el proceso de convertirse en otra persona. Nunca lo terminó del todo. Esa es, en cierta manera, toda la historia. Versalles era el escenario más espectacular del mundo, y había sido diseñado exactamente para eso, no como un palacio en el sentido ordinario, sino como una máquina para la producción de majestad. Un lugar donde cada habitación y cada corredor y cada perspectiva del jardín habían sido calculados para proyectar el poder absoluto de la monarquía francesa con la fuerza del mármol y el oro acumulados. Luis XIV lo había construido para empequeñecer a los seres humanos, para que incluso los duques se sintieran insignificantes, para convertir al propio rey en algo más que humano mediante la pura insistencia arquitectónica. También carecía de agua corriente y presentaba extraordinarias dificultades para la calefacción, y la etiqueta que gobernaba la vida dentro de sus muros era tan elaborada que para 1770 se había convertido esencialmente en su propia civilización. Un mundo cerrado con su propio lenguaje y sus propias reglas y su propia feroz política interna. Todo ello
operando con una intensidad que el mundo exterior apenas podía imaginar y en gran medida encontraba incomprensible. María Antonia, Marie Antoinette, como los franceses la llamaron de inmediato, limando los bordes alemanes de su nombre. Llegó a ese mundo sin ninguna preparación para él, sin guía de plena confianza y sin mapa. Lo que tenía era encanto genuino, instintivo, poderoso, el tipo que opera antes de que la mente se ponga en marcha, que hace sentir a las personas, en el momento en que actúa, que son la única persona en la habitación que vale la pena conocer. Tenía gracia, física y social, entrenada en ella por la corte austriaca, pero lo suficientemente natural como para trascender el entrenamiento. Tenía una cualidad de presencia vívida que los observadores señalaban repetidamente, una luminosidad que hacía que las habitaciones se sintieran diferentes cuando ella entraba. La corte francesa, que había esperado a una bárbara austriaca, quedó sorprendida por ella. Los parisinos que se alineaban en los caminos para verla pasar quedaron encantados. Durante algunos años fue genuinamente amada. Eso vale la pena recordarlo, porque la historia de Marie Antoinette es tan completamente una historia de desastre que es fácil olvidar que comenzó con algo cercano al triunfo. Una niña extranjera que llegó a una cultura famosamente inhóspita y la conquistó con pura fuerza de personalidad, lo que no es poca cosa, lo que es en realidad bastante. Pero el encanto no es gobierno, y la presencia no es sabiduría. Y la niña austriaca, en el centro de la corte francesa, no estaba preparada, ni por formación, ni por inclinación, ni por oportunidad, para comprender aquello en lo que se encontraba inmersa. Aquello en lo que estaba inmersa era un sistema que estaba fallando. El sistema llevaba años fallando, acumulando presión lentamente hasta que todo finalmente se rompió. No con una fractura dramática y única, sino de manera gradual, acumulando tensión hasta que el momento en que lo que parecía estabilidad quedó revelado como pura actuación. La monarquía francesa de 1770 gastaba bastante más de lo que recaudaba. El sistema fiscal era arcaico y profundamente injusto, protegiendo a la nobleza y a la Iglesia de las cargas que imponía a todos los demás. El campesinado era aplastado por tributos y diezmos y los vestigios de la obligación feudal que no cumplían ninguna función, salvo la extracción. La burguesía crecía, educada, próspera, leyendo a Voltaire y a Rousseau, y encontrando en esas páginas un vocabulario para el resentimiento que siempre había sentido pero nunca había podido nombrar. La Revolución Americana había ocurrido, y Francia la había financiado, y los oficiales franceses habían regresado a casa con ideas sobre la libertad y los derechos que eran incompatibles con el sistema al que volvían. Todo esto era cierto antes de que Marie Antoinette llegara. Nada de ello era obra suya, y casi nada de ello estaba dentro de su poder remediar, porque la reina francesa, a pesar de toda la mitología que la rodeaba, no tenía ninguna autoridad política formal. Era decorativa, reproductiva y social, su poder derivando enteramente de su influencia sobre el rey, que era real pero inconsistente, y estaba limitada, de maneras que nunca llegó a dominar plenamente. Esto no es una excusa, es un contexto, y el contexto importa, porque Marie Antoinette es una de esas figuras históricas a las que se ha culpado de casi todo, y comprendido casi en nada, y la culpa y la incomprensión son en sí mismas parte de la historia. Son, en cierta medida, más reveladoras de lo que fue la Revolución, y de lo que necesitaba que cualquier cosa que ella hiciera en realidad. Luis XVI no era el rey que Francia necesitaba.
Era decente, de la manera en que la decencia se convierte en una forma de fracaso. Era amable, gentil, genuinamente preocupado por el bienestar de sus súbditos en términos abstractos y casi completamente incapaz de traducir esa preocupación en acción efectiva. Era un excelente cerrajero, tenía un taller y una habilidad genuina y pasaba horas en él, lo que dice algo sobre el tipo de concentración que era capaz de demostrar cuando las apuestas eran lo suficientemente bajas como para no paralizarlo. También era propenso a la parálisis cuando las apuestas eran altas, propenso a la indecisión exactamente en los momentos en que la decisión era más necesaria, propenso a dar marcha atrás bajo presión de maneras que no satisfacían a nadie y destruían cualquier credibilidad que la posición anterior hubiera logrado acumular. Era, en otras palabras, el hombre equivocado para el momento equivocado. Y él lo sabía. Y ese conocimiento pesaba sobre él como un fardo que nunca lograba levantar del todo. Su matrimonio permaneció, durante los primeros 7 años, sin consumar. Este es uno de los hechos más extraños en una historia llena de hechos extraños, y los historiadores llevan 2 siglos desconcertados por él sin resolverlo del todo. Luis era tímido y posiblemente ansioso, y la corte lo observaba con una atención que habría resultado intolerable para cualquiera y que aparentemente le resultó intolerable a él. Marie Antoinette escribió cartas lastimeras a Viena, su madre respondía con consejos que eran prácticos e impacientes y no siempre amables. Y los años pasaron, y la corte especulaba, y la cuestión de la sucesión presionaba con urgencia creciente, y aún así nada sucedía. Hasta que sucedió, finalmente, en 1777, cuando el hermano de Marie Antoinette, José II, llegó a Versalles, evaluó la situación con la directa brusquedad de un hombre que no había crecido dentro de ella, y aparentemente tuvo una conversación franca con Luis que produjo resultados. El primero de sus 4 hijos nació en 1778. Marie Antoinette tenía 22 años. No se estaba comportando, en esos años, con la dignidad que su posición requería ni que su madre exigía. Liberada de un matrimonio que todavía no era un matrimonio en ningún sentido funcional, rodeada de la maquinaria social más elaborada de Europa, joven y aburrida y poseedora tanto de los recursos como del permiso para darse gustos, se los había dado, extravagantemente, continuamente, con una exhaustividad que con el tiempo proporcionaría a sus enemigos un suministro inagotable de munición. El juego, las modas, su modista Rose Bertin era una de las mujeres más caras de Francia, y Marie Antoinette era su principal lienzo, y las facturas eran asombrosas. Las funciones de teatro, los bailes de máscaras, las noches de trasnoche, el círculo de favoritos cuya intimidad con la reina levantaba cejas y a veces algo peor. El Petit Trianon, el pequeño palacio en los terrenos de Versalles que Luis le regaló, donde ella creó un mundo dentro del mundo, incluyendo, finalmente, el famoso caserío, un conjunto de encantadores edificios rústicos, donde la reina y sus elegidos podían jugar a ser campesinos, con animales reales cuidados por sirvientes reales que mantenían lo pintoresco a salvo de volverse inconveniente. El caserío ha sido utilizado desde entonces como prueba de la espectacular desconexión de Marie Antoinette con la realidad. Ricos que fingían ser pobres, lujo disfrazado de sencillez, Versalles representando la Arcadia, mientras los campesinos reales de Francia morían de hambre. Esta lectura no está del todo equivocada, pero tampoco está del todo acertada, porque el caserío era una diversión privada,
no una declaración pública, y la idea de que María Antoinette era singularmente ciega al sufrimiento de los pobres exige ignorar que estaba rodeada por una aristocracia entera igualmente o más ciega, ninguno de cuyos miembros se convirtió en símbolo de la indiferencia real de la misma manera. Se convirtió en el símbolo porque era útil como tal. Esa utilidad no fue accidental. Fue cultivada, deliberadamente, por personas que necesitaban que ella fuera lo que decían que era. Los panfletos comenzaron antes de la Revolución. Eran documentos extraordinarios y revelan algo importante sobre lo que estaba ocurriendo en Francia en las décadas de 1770 y 1780. No solo agitación política, sino una rabia profunda y acumulada que buscaba un cuerpo en el que instalarse, un rostro al que adherirse, una historia a través de la cual poder expresar lo que todavía no podía expresar directamente. La llamaban l'Autrichienne, la austriaca, con un juego de palabras disponible en francés. Chien significa perra. La acusaban de todos los vicios imaginables y varios que requerían cierta imaginación. Describían escapadas sexuales con mujeres además de hombres, con los hermanos del rey, con el favorito del rey, con prácticamente todos en la corte. Describían cómo enviaba oro francés a Austria, vaciando el tesoro para enriquecer a su patria, razón por la cual también la llamaban Madame Déficit. Pasaban de mano en París y circulaban por las provincias y se leían en las calles y en los cafés, y eran en gran medida o por completo fabricados, y moldearon la percepción pública de la reina con una exhaustividad que ningún relato verdadero habría podido lograr. Porque el relato verdadero era complicado y los panfletos no lo eran. La verdad de Madame Déficit era que las finanzas reales francesas llevaban décadas en crisis antes de que María Antoinette llegara, que las causas estructurales de esa crisis nada tenían que ver con ella, y que aunque su gasto era genuinamente excesivo, no era más que un error de redondeo en un presupuesto que estaba siendo destruido por deudas de guerra y un sistema fiscal irreformable, y el coste acumulado de mantener una monarquía que llevaba una generación superando sus ingresos. Gastaba mucho en ropa. La crisis financiera de Francia no tenía que ver con la ropa. Pero Madame Déficit era una historia mejor que la economía política del antiguo régimen. Era estructuralmente insostenible. Y las historias viajan más rápido que el análisis. Y para la década de 1780, la historia de la reina que había arruinado a Francia mediante su exceso personal había alcanzado el estatus de hecho en el imaginario popular. No porque fuera verdad, sino porque era necesaria. Ella no se ayudó a sí misma. El asunto del collar de diamantes en 1785 fue lo que selló lo que quedaba de su reputación pública. No fue su culpa. Era, en el sentido más claro, una víctima inocente de una estafa. Pero no importó que no fuera su culpa, porque la historia era demasiado perfectamente adecuada a lo que la gente ya creía sobre ella para que la verdad pudiera competir. Un estafador había convencido a un cardenal crédulo de que la reina quería que él comprara secretamente, en su nombre, un collar de extraordinaria extravagancia. Más de 600 diamantes, ensamblados por joyeros que originalmente habían esperado vendérselo a Luis XV para su amante, y de que ella lo reembolsaría una vez que se realizara la compra. Ella nunca había conocido al cardenal y no sabía nada del plan. Cuando todo se desmoronó, quedó públicamente asociada con él de todas formas, porque el público había sido bien preparado para creer que haría exactamente esto. El juicio fue un desastre,
El cardenal fue absuelto, lo que significaba, en la lógica de la percepción pública, que alguien había mentido, y el alguien en quien el público eligió creer era la reina. Ella se retiró cada vez más al Petit Trianon, mientras la ciudad afuera se oscurecía. Para 1788, el tiempo había sido malo durante años, y la cosecha había fallado, y los precios del pan habían subido hasta el punto en que las familias ordinarias gastaban la mayor parte de sus ingresos únicamente en pan, y aún así pasaban hambre, y la crisis financiera había obligado al rey a convocar los Estados Generales, que no se habían reunido desde 1614, lo que significaba que Francia estaba a punto de tener una conversación sobre el poder y la representación y la distribución de las cargas que había estado evitando durante mucho tiempo. Y esa conversación no iba a resultar bien para nadie que viviera en Versalles. No resultó. La revolución llegó con la violencia de algo que había sido contenido demasiado tiempo. En julio de 1789 cayó la Bastilla, una fortaleza prisión en París que albergaba en ese momento exactamente 7 prisioneros, ninguno de ellos político, pero que era un símbolo del poder arbitrario real. Y los símbolos importan más que las cosas que simbolizan cuando la gente está lo suficientemente enfurecida como para actuar en función de lo que el símbolo significa. El rey, informado esa noche, escribió en su diario una sola palabra: rien. Nada, queriendo decir que nada había sucedido en la cacería ese día, y luego la tachó cuando comprendió lo que había ocurrido realmente. Su revisión de la entrada del diario es un monumento a la brecha entre el monarca y su momento. María Antoinette, en esos primeros meses, comprendió lo que estaba ocurriendo más rápidamente que su marido, y respondió con mayor claridad, lo cual es un crédito para ella, y no cambió nada. Instó a la firmeza y fue ignorada. Instó a la huida, una escapada temprana de París mientras la huida todavía era posible, y fue ignorada nuevamente. Escribió a cortes extranjeras solicitando intervención, lo cual era razonable desde una perspectiva dinástica y suicida desde una política, porque cuando esas cartas fueron finalmente descubiertas, confirmaron todo lo que la revolución siempre había dicho sobre ella, que era un agente extranjero, leal a Austria ante todo y a Francia para nada, l'Autrichienne. La historia que se había escrito sobre ella años antes de que hubiera hecho nada para justificarla, se había convertido al final en una especie de guión que se vio presionada a seguir. En octubre de 1789, las mujeres de París marcharon hacia Versalles. Vinieron por miles, armadas con lo que tenían: picas, cuchillos de cocina, palos de lavandería, impulsadas por el precio del pan y la rabia y el peso acumulado de años de ser ignoradas por un gobierno que vivía en un palacio mientras ellas no podían permitirse comer. Rodearon el palacio y lo irrumpieron en la noche, y mataron a 2 de los guardias reales, y estuvieron lo suficientemente cerca del dormitorio de María Antoinette como para que ella huyera a través de una puerta de comunicación hacia las habitaciones del rey con segundos de ventaja. A la mañana siguiente, la familia real fue escoltada de regreso a París, a las Tullerías, el palacio en la ciudad del que habían estado efectivamente ausentes durante más de un siglo, bajo la escolta de la multitud revolucionaria. Los guardias caídos eran exhibidos en picas al frente de la procesión. Ella salió al balcón de Versalles antes de partir y enfrentó a la multitud. Un observador escribió que fue magnífica, que se mantuvo con una compostura que silenció brevemente a las personas que pedían a gritos su sangre,
que comprendió el teatro del momento incluso ahora, incluso aquí, y lo utilizó con la gracia instintiva que había sido entrenada desde niña para desplegar. Fue la última cosa magnífica que tuvo el escenario para hacer durante mucho tiempo. Las Tullerías era una prisión en forma de palacio. La familia era vigilada constantemente, sus movimientos informados, su correspondencia abierta. La revolución avanzaba por etapas, y en cada etapa el margen de maniobra se reducía un poco más. El rey aceptó una constitución que lo convertía en monarca constitucional. No satisfizo a nadie, porque los contrarrevolucionarios pensaban que había cedido, y los revolucionarios pensaban que no lo había hecho. Marie Antoinette escribía en secreto a la corte austríaca, a su hermano, ahora el emperador Leopoldo II, instando a la intervención militar, jugando a dos bandos, engañando al gobierno constitucional sobre sus intenciones. No estaba equivocada, desde su propia perspectiva, al hacer esto. Era la herencia de sus hijos lo que estaba siendo desmantelada, y el trono de su marido y su propia vida los que estaban en peligro creciente, y escribir a su hermano era la única carta que le quedaba por jugar. Era, sin embargo, exactamente lo que decían que estaba haciendo, y cuando salió a la luz fue fatal. La huida a Varennes, en junio de 1791, fue el gozne sobre el que todo giró. La familia real huyó disfrazada, en un carruaje grande, lento y mal planificado, con papeles falsificados y un calendario optimista, rumbo a la frontera y a la seguridad del territorio austriaco, y al ejército que, según el plan que habían elaborado, los restauraría en el poder. Fueron reconocidos en el pueblo de Varennes, a 80 kilómetros de la frontera, por un maestro de postas que había estudiado el rostro del rey en la moneda. Fueron detenidos. Fueron devueltos a París, 3 días en el camino, rodeados de multitudes que observaban en furibundo silencio, mientras el carruaje del rey, que había intentado abandonarlos, era escoltado de regreso a la capital. El silencio era peor que los gritos. Era el sonido de algo que terminaba. Tras Varennes, el rey era un prisionero que vivía en un palacio en lugar de una celda, y la distinción importaba cada vez menos con cada mes que pasaba. Estalló la guerra. Austria y Prusia, que era lo que María Antoinette había querido, lo que había trabajado para conseguir, lo que llegó demasiado tarde e hizo más daño que bien, porque ahora los revolucionarios tenían pruebas, en los ejércitos que se concentraban en la frontera, de que las cartas de la reina habían estado diciendo la verdad. En agosto de 1792, una turba parisina asaltó las Tullerías, masacrando a los guardias suizos que las defendían, mientras la familia real huía a la Asamblea Legislativa y observaba desde el palco de prensa cómo su monarquía era votada para que dejara de existir. Fueron encarcelados en el Temple, una torre medieval en París, húmeda y fría y despojada de todo lo que había hecho sus vidas reconocibles. Luis fue separado de su familia en diciembre. Fue juzgado en enero de 1793 y guillotinado el día 21. Marie Antoinette, ahora la viuda Capet, el gobierno revolucionario le había arrebatado su título, reduciéndola al apellido de la dinastía, fue trasladada a la Conciergerie en agosto. La Conciergerie no era un palacio ni una torre, era una prisión en el sentido ordinario, húmeda, oscura y sin el pretexto de comodidad. Tenía una celda estrecha y un catre, y una pequeña ventana enrejada, y tenía 37 años, y su cabello se había vuelto blanco. Se había vuelto blanco,
coinciden varios relatos, en una sola noche, durante el asalto a las Tullerías, o quizás en la noche del viaje de regreso desde Varennes. Las fechas varían en los relatos, lo que sugiere que la imagen importa más a quienes la registran que el momento preciso. Es una imagen impactante de cualquier manera. La reina famosamente bella, la mujer cuyo cabello había sido objeto de 1000 figurines de moda y caricaturas satíricas. La mujer cuya modista había construido una carrera sobre el lienzo de su apariencia, reducida a cabello blanco, y un vestido de presa y una celda pequeña y fría en un edificio que llevaba albergando prisioneros desde el siglo XIV. Lo soportó con más dignidad de la que sus enemigos deseaban. El tribunal revolucionario necesitaba juzgarla, y para juzgarla necesitaban cargos, y los cargos que finalmente produjeron dicen todo sobre lo que la revolución había decidido que ella era, y casi nada sobre lo que realmente era. Fue acusada de traición, lo cual era real, en el sentido de que había conspirado con potencias extranjeras, aunque el cargo de traición abarcaba mucho más que eso. Fue acusada de vaciar el tesoro, la vieja calumnia de Madame Déficit, tan confiable como siempre. Y luego, en el momento más bajo de un juicio lleno de momentos bajos, se enfrentó a una acusación impactante y profundamente falsa que involucraba a su hijo pequeño. La acusación provenía del propio hijo, Luis Carlos, de 8 años, arrebatado de ella y entregado a un zapatero llamado Simon, para que lo criara como un buen republicano, sometido a interrogatorios y persuasión hasta que produjo una declaración acusando a su madre y a su tía de actos que ningún niño de 8 años debería haber necesitado entender. La acusación era falsa. Ella lo sabía. Sus interrogadores lo sabían. El tribunal lo sabía. Cuando se leyó el cargo, respondió con lo único que le quedaba. Se puso de pie, se volvió hacia las mujeres en la galería, las tricoteuses, las trabajadoras que habían convertido el tejido de sus agujas en un ritmo de asistencia revolucionaria, que habían vitoreado las ejecuciones y vitearían la suya. Y dijo: «La naturaleza misma se estremece ante semejante acusación dirigida a una madre. Apelo a todas las madres presentes en esta sala». Las mujeres guardaron silencio. Algunas lloraron. No cambió nada. Nada iba a cambiar nada. El veredicto estaba decidido antes de que comenzara el juicio, y ella lo sabía. Y pasó por el proceso de todas formas, con un dominio y una gracia que sus enemigos encontraban exasperantes y sus simpatizantes encontraban devastadores. Fue condenada a muerte. Esa noche escribió una última carta a su cuñada, la única carta que podía escribir. A sus hijos no le estaba permitido escribir. A las cortes extranjeras a las que podría haber apelado ya no tenía ningún sentido. Una carta que es uno de los documentos más notables producidos en la extremidad, no por su dramatismo sino por su calma. Escribió sobre sus hijos. Escribió que esperaba que comprendieran y no se amargaran. Escribió que moría como había vivido, como reina de Francia. La carta nunca fue entregada. Fue confiscada y llegó finalmente al archivo revolucionario. La mañana del 16 de octubre de 1793 la sacaron de la Conciergerie. A diferencia de su marido, que había sido llevado al cadalso en un carruaje, ella fue colocada en una carreta descubierta. Una humillación deliberada, la exhibición pública de la degradación, la máquina del espectáculo vuelta ahora hacia la producción de vergüenza en lugar de majestad. Vestía de blanco, lo que en el contexto de la revolución se leía como duelo, como rechazo, como un último acto de autodefinición
en un día entregado a las definiciones de los demás. Su cabello había sido cortado corto para la cuchilla. La ruta hacia la Place de la Revolución, la plaza donde su marido ya había sido ejecutado, que recibiría a miles más antes de terminar, que eventualmente sería renombrada Place de la Concorde, en uno de los gestos más irónicos de la historia. Pasó por calles flanqueadas de multitudes. Estuvo sentada erguida en la carreta durante 1 hora, y quienes estuvieron allí describieron su compostura en términos que rozan la admiración, porque esa calidad de compostura en esas circunstancias es difícil de imaginar. Cuando subió los escalones del cadalso, pisó el pie del verdugo. Se volvió y dijo: «Monsieur, le pido perdón. No lo hice a propósito. Este es el detalle que ha quedado grabado en la historia, y ha quedado grabado por una razón. Tenía 37 años y estaba a punto de ser ejecutada, y lo que su educación y su formación y 40 años de reflejo inculcado produjeron en los últimos segundos de su vida fue una disculpa por pisar el pie de alguien. Es o bien la cosa más humana o bien la cosa más real que hizo jamás, y la respuesta es probablemente que esas dos cosas eran, para entonces, la misma cosa. La niña de Viena, que había sido conducida a través de un puente a los 14 años y despojada de todo lo que trajo consigo, había sido reemplazada, a través de la pérdida y el exilio y la prisión, por algo que no podía ser despojado más. La reina era lo que quedaba cuando todo lo demás había sido arrebatado. Momentos después, se ejecutó la sentencia. ¿Qué se hace con Marie Antoinette? La pregunta no es retórica, es genuinamente difícil, porque ella resiste los roles que la historia ha intentado asignarle con una terquedad que refleja, curiosamente, la terquedad que mostró en vida. No es la villana sencilla, la derrochadora indiferente que dijo que comieran pastel. No lo dijo. La cita es anterior a ella por décadas y fue atribuida a una princesa diferente en un contexto diferente, y la ha estado siguiendo desde entonces con la fidelidad de un rumor que encuentra a su anfitriona irresistible. No es la mártir sencilla, la víctima inocente de la violencia revolucionaria. Porque no era inocente, porque realmente conspiró con potencias extranjeras, realmente intentó hacer caer ejércitos sobre su país, realmente vivió a una distancia del sufrimiento de los franceses ordinarios, que es difícil de defender, incluso teniendo en cuenta las normas de su tiempo y su clase. Fue una persona colocada en una posición imposible, lo que no la absuelve de sus elecciones, pero sí complica el balance. Fue entregada a Francia a los 14 años y despojada de su identidad, y nunca recibió la educación, ni el consejo, ni las relaciones genuinas que podrían haberla convertido en algo distinto de lo que se convirtió. Fue casada con un hombre que no podía ayudarla a navegar el sistema en el que ambos estaban inmersos, y rodeada por una corte experta en la manipulación e indiferente a su supervivencia, y sometida a una campaña de difamación tan sostenida y tan exhaustiva que había sido juzgada y condenada en el imaginario popular años antes del Tribunal Real, y había crecido en el esplendor y gastado dinero que no tenía en cosas que no necesitaba, y no comprendió hasta demasiado tarde la profundidad y la legitimidad de la ira que se acumulaba a su alrededor. Ambas cosas son ciertas. El fracaso y la posición imposible no son mutuamente excluyentes. Son la historia completa, juntos. La revolución necesitaba un rostro para todo lo que estaba desmantelando, y el rostro de Marie Antoinette estaba disponible, y era el rostro adecuado, bello y extranjero, y asociado con el exceso y el misterio
y el mundo cerrado de Versalles que la revolución estaba decidida a derribar. Era, en la lógica de la revolución, no solo una persona, sino un símbolo, y los símbolos no reciben juicios justos. Fue guillotinada un martes por la mañana, y París siguió con sus asuntos, y la revolución continuó durante otros 6 años, y produjo en sus convulsiones una dictadura militar y luego un emperador, lo cual no era precisamente lo que ninguna de las personas en las calles en 1789 había estado buscando. Pero la historia raramente entrega lo que sus participantes pretenden. Las mujeres que habían marchado sobre Versalles en octubre, que habían llevado a la reina de regreso a París con la expectativa de que la proximidad al poder cambiaría sus vidas. Los precios del pan no bajaron. Sus hijos seguían hambrientos. Los problemas estructurales que habían hecho necesaria la revolución no eran del tipo que una revolución, por sí sola, pudiera resolver. Está enterrada en la Basílica de Saint-Denis, la necrópolis real al norte de París, junto a Luis XVI, depositada allí por el hermano de éste tras la restauración. Los huesos tuvieron que ser identificados por la ubicación de la tumba, que había sido marcada pero sin ninguna ceremonia durante los años en que la ceremonia era peligrosa. Están juntos ahora, en el frío y la grandiosidad gótica del lugar donde los reyes y reinas, Francia, han sido enterrados durante 1000 años, en un país que es todavía, de alguna manera complicada, el país que la ejecutó. La placa es sencilla, da su nombre, el nombre completo, María Antonia, el nombre con el que llegó y el nombre que le fue arrebatado, y las fechas de su nacimiento y muerte: 14 años en Viena, 23 años en Francia, la carreta, los escalones, la disculpa al verdugo. No pretendió nada de esto. Pretendió, a los 14 años, ser una buena delfina y eventualmente una buena reina, y no se le dieron ni las herramientas ni el tiempo para convertirse en ninguna de las dos. Pretendió, al final, proteger a sus hijos, y sus hijos le fueron arrebatados. Pretendió, en el único momento que el registro le da claramente, ser cortés con el hombre cuyo trabajo era matarla. Es la historia equivocada para la época en que vivió, y es la historia equivocada para la mayoría de las épocas que siguieron, que han querido o bien una villana, o bien una santa, y han recibido en su lugar a una mujer, imperfecta, desafortunada, colocada en el centro de fuerzas que no creó y de las que no pudo escapar, gestionando esas fuerzas con distintos grados de gracia y finalmente, cuando ya no había nada que gestionar, gestionando su propia muerte con más dignidad de la que merecía su ejecución. Tenía 37 años. Había vivido en Francia durante 23 años y nunca se volvió del todo francesa. Había sido reina y luego prisionera y luego símbolo y luego cadáver. Y el cadáver había sido identificado por la ubicación de la tumba y los huesos habían sido trasladados y la placa da sus fechas y los visitantes vienen a contemplarla de la manera en que los visitantes siempre vienen a contemplar la evidencia de que vidas extraordinarias fueron vividas y terminadas. La guillotina que la mató fue destruida en 1795. La Place de la Revolución fue renombrada. La Conciergerie se convirtió en un museo. Era una niña conducida a través de un puente a los 14 años y despojada de todo lo que trajo consigo. Era una reina que intentó mantener unido un mundo que se desmoronaba y tomó, en el intento, decisiones que aceleraron el derrumbe. Era una mujer vestida de blanco en una carreta descubierta y se sentó erguida durante toda la hora, y las multitudes flanqueaban las calles, y al final,
pidió disculpas por pisar el pie de alguien. La historia no siempre se resuelve en significado. A veces se resuelve en un rostro en una carreta, y un par de manos enguantadas de blanco dobladas en el regazo, y la ciudad pasando, y luego la plaza, y luego los escalones, y luego el silencio después. Eso es lo que le ocurrió. Eso es lo que fue.